Proyecto Final Manufactura de Estados Financieros con estándares nacionales. Somos de la Universidad Autónoma del Carmen de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativa. Nuestro equipo se llama Los Intangibles y este curso es el de Contabilidad de Pasivo y Capital. Nuestra docente es Celestina López Robles. Está conformado por Cristian Alemán, su servidora Adela Zavala, Dania de los Santos, Yajaira Jiménez, Fabián Colorado y Pablo García. El objetivo del video es aplicar la norma de información financiera en la construcción del estado de posición financiera y el estado de resultado y las notas a los estados financieros. Efectivo y equivalente efectivo de la NIPSE 1. En rubros tenemos 4, que es caja, fondo de caja chica, bancos, inversiones a corto y largo plazo. En las normas de presentación tenemos en el estado de situación financiera debe presentarse en un solo renglón como el primer rubro del activo a corto plazo, incluyendo el efectivo y equivalentes de efectivo restringido. En las normas de revelación, la integración del efectivo indicado en su caso en la política de evaluación y la moneda o medida de intercambio de su denominación. En caso de que exista efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, deben revelarse su importe y las razones de su restricción y la fecha probable en que ésta expirará. En las cuentas por cobrar de la NIPSE 3 tenemos en rubros cuentas por cobrar a clientes y cuentas por cobrar a estimaciones para cuentas. En otras cuentas por cobrar tenemos deudores, cuentas por cobrar, funcionarios y empleados. En las normas de presentación debe presentarse en el estado de situación financiera, la entidad debe presentar las cuentas por cobrar en forma segregada de las otras cuentas por cobrar, ya sea dentro del estado de situación financiera o en las notas. Estos rubros pueden presentarse netos de las estimaciones para incobrabilidad, bonificaciones, descuentos y devoluciones. La entidad en las normas de revelación debe revelar los principales conceptos que integran el rubro de cuentas por cobrar. Con base a su importancia relativa, la entidad debe revelar los principales componentes del rubro de otras cuentas por cobrar. En inventarios de la NIPSE 4, en rubros, tenemos materias primas y materiales, producciones de proceso, artículos terminados, artículos entregados, recibidos en asignación o en demostración, inventarios, mercancías en tránsito, anticipos a proveedores y refacciones y suministros herramientales. En las normas de presentación, inventarios debe presentarse en el estado de posición financiera, debe haberse clasificado como integrante de los activos a corto plazo. Debe presentarse en los diferentes rubros que integran los inventarios y sus correspondientes estimaciones. En las normas de revelación, las políticas contables adoptadas para la evaluación de los inventarios, así como los métodos de costeo de inventarios y las fórmulas de asignación del costo utilizado. Los pagos anticipados según la NIPSE 5 son los activos derivados de pagos efectuados en efectivo o equivalente, donde los rubros se dividen en bienes que se van a periodos posteriores al pago anticipado o a servicios u otros beneficios que se van a recibir en periodos posteriores al pago. En la norma de presentación, los pagos anticipados deben de presentarse como el último rubro del activo circulante, cuando el periodo esperado es superior a un año. Sin embargo, los pagos anticipados económicos mayores a un año se presentan como activo no circulante. Los pagos anticipados por bienes deben de presentarse dentro del rubro de pagos anticipados. En la norma de revelación, los pagos anticipados deben de revelarse su desglose, las políticas que utiliza para su reconocimiento contable y las pérdidas por deterioro y las reversiones de pérdidas por deterioro. Iniciaremos con los rubros que componen la propiedad, planta y equipo. Estos se dividen en componentes sujetos y no sujetos a depreciación. Los componentes no sujetos a depreciación, aquí entran los terrenos, los activos en construcción y los activos en tránsito. En componentes sujetos a depreciación, en esta categoría tenemos edificios, maquinaria, muebles y enseres, herramientas pesadas, vehículos y la urbanización de terrenos. Seguimos con las normas de presentación. Estos activos deben presentarse como activos no circulantes en el estado de posición financiera. Debemos deducir el costo de adquisición por el monto acumulado de depreciación y pérdidas por deterioro. Además, se debe considerar la integración de los componentes ociosos o en la construcción y cómo estos se presentan en los estados financieros. Ahora hablemos de las normas de revelación. Es esencial revelar varios aspectos de estos activos, como las bases de evaluación, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles, las tasas de depreciación y el costo de adquisición junto con la depreciación y deterioro acumulados. Para empezar, vamos a definir qué entendemos por pasivo. El pasivo representa todas las deudas y obligaciones que tiene una empresa. Es importante porque nos da una idea clara de lo que la empresa debe a corto y a largo plazo. Como se puede observar en los rubros, los pasivos se clasifican en dos grandes grupos, a corto plazo y a largo plazo. Los pasivos a corto plazo
Incluyen cuentas como proveedores, acreedores, anticipos de clientes, impuestos y derechos retenidos, entre otros. Y en cuanto a los pasivos a largo plazo, tenemos los acreedores hipotecarios, acreedores bancarios, documentos por pagar a largo plazo, obligaciones en circulación, entre otros. Ahora, observemos las normas de presentación de los pasivos. Es importante destacar que los pasivos se presentan después de los activos en el balance general y que aquellos a corto plazo deben presentarse primero dentro del grupo de pasivos. En relación con las normas de revelación, cualquier elemento de importancia atribuible a los pasivos que complemente la información presentada en el balance debe ser relevado. Esto ayuda a quienes leen el balance a entender mejor las obligaciones financieras dentro de la empresa. Las provisiones, contingencias y compromisos según la NIF C9. Las provisiones son reservas que las empresas crean en sus estados financieros para futuros gastos. Las contingencias son eventos inciertos que pueden tener un impacto financiero en la empresa en un futuro. Y los compromisos representan acuerdos contractuales que la empresa ha adquirido y que generan un desembolso financiero en un futuro. La NIF C9, en la norma de presentación en el estado de situación financiera, nos dice que las provisiones deben de presentarse por separado del resto y de los pasivos, clasificados en corto o largo plazo o con base a su exigibilidad. Dentro de las normas de revelación, la NIF C9 se revela por separado en provisión, contingencia y compromisos, donde cada uno tiene sus rubros que debe conllevar en esta norma, que podemos observar aquí. El capital contable, según la NIF C11, está constituido por el capital contribuido y el capital ganado, donde cada uno de ellos está integrado por diferentes rubros. El capital contribuido está integrado por el capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las primas en venta de acciones. El capital ganado está integrado por utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas y reservas. En la norma de presentación, el capital contable debe de presentarse en el estado de situación financiera, en el estado de cambios en el capital contable o en las notas de los estados financieros para mostrar cada uno de ellos en base a su importancia relativa. Por otro lado, cuando se trata de estados financieros consolidados, estos deben de presentarse. Dentro de la norma de revelación, una entidad debe revelar la siguiente información: por cada clase de acciones, restricciones y otras situaciones que afectan al capital contable con motivo de disposiciones legales, acuerdos entre propietarios, contratos de préstamo o de otra índole. Para iniciar con la balanza de comprobación tenemos el nombre de la compañía y el periodo al que la balanza corresponde, que en este caso es de enero a junio del 2023. Posteriormente tenemos las cuentas agrupadas con la NIF a la que corresponden, como lo es la NIF C1 efectivo y equivalente de efectivo, a las que corresponden las cuentas de caja, bancos, inversiones a corto plazo. Después seguimos con la NIF C3, que está dividida en cuentas por cobrar a clientes y en otras cuentas por cobrar, en donde se incluyen las cuentas de clientes, estimación para cuentas incobrables de clientes, deudores, cuentas por cobrar, funcionarios y empleados. Posteriormente tenemos lo que es el IVA acreditable y el IVA pendiente de acreditar. Seguimos con la NIF C4, en donde está conformada por almacén, mercancía en tránsito, anticipo a proveedores y las cuentas como propaganda por publicidad, rentas pagadas por anticipado, primas y seguros pagados corresponden a la NIF C5, pagos anticipados a corto plazo. Posteriormente tenemos las cuentas que pertenecen a la NIF C6, propiedad, planta y equipo. De estas cuentas, la cuenta de terrenos es un componente no sujeto a depreciación, así como la construcción en procesos. Sin embargo, los edificios, la maquinaria y los equipos de cómputo, equipos de transporte y equipo de reparto sí son componentes sujetos a depreciación, por lo que aquí mismo se encuentra su depreciación acumulada de cada una de las cuentas. Posteriormente tenemos las NIF C5, los pagos anticipados, que son a largo plazo, como lo son las rentas pagadas por anticipado, las primas y seguros pagados por anticipado, la propaganda por publicidad a largo plazo. Después de estas tenemos las cuentas que son de pasivo, como los proveedores, acreedores, documentos por pagar, dividendos por pagar, préstamos bancarios, IVA causado, IVA pendiente de causar, provisiones, acreedores hipotecarios, acreedores bancarios, préstamos bancarios a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, provisiones a largo plazo.
y la NIF C11, que es el capital contable, que en este caso está compuesto por las cuentas de capital social y aportaciones para futuros aumentos de capital. Como cuentas de resultados tenemos lo que son las ventas, costos de ventas, gastos de administración, comisiones bancarias, intereses a cargo, fluctuaciones cambiarias a favor, utilidad en venta de activo y el total de las cuentas. Es importante mencionar que todas las cuentas tienen movimientos que se registran ya sea en el debe o en el haber y posteriormente estas se restan o se suman, bueno, la mayoría se restan para buscar lo que es el saldo, ya que este nos dará el saldo, ya sea si es a favor o en contra, y se acomoda en las columnas del debe o del haber. Y para comprobar si la balanza está bien, tanto los saldos como los movimientos deben de tener cantidades iguales en los movimientos y cantidades iguales en los saldos. Ahora les voy a presentar la realización del estado de resultados. Para lograr llevarla a cabo, haremos uso de la balanza de comprobación que realizamos anteriormente, más concretamente de las cuentas y saldos que se encuentran ubicados en el apartado de resultados. Para empezar con el estado de resultados, debemos iniciar colocando primeramente el nombre de la empresa, en este ejemplo es TechGenius. Después colocaremos el nombre del estado financiero seguido de la fecha o el periodo que éste abarca, que será en este ejemplo estado de resultados de enero a junio de 2023. Después colocaremos las cuentas de la balanza de comprobación que les mencioné anteriormente, empezando por la cuenta de ventas, con su saldo de 750.000 y costos de ventas, con su saldo de 288.000 pesos, para que dé paso a la utilidad bruta, la cual representa la resta entre ventas y costos de ventas, por un monto de 462.000 pesos. Después colocaremos las cuentas las cuales representen los gastos operacionales de la empresa, siendo en este ejemplo las cuentas de gastos de administración, con su saldo de 60.000 y gastos de ventas, con su saldo de 130.000 pesos. Ambos gastos operacionales se le van a restar a la utilidad bruta, que da paso a lo que es la utilidad de operación o utilidad operacional, que da como resultado 272.000 pesos. Después colocaremos el resultado integral de financiamiento. Aquí entran lo que son las cuentas, las cuales representan una entrada o salida de dinero por un concepto distinto al giro de la empresa. Vamos a colocar primero las cuentas las cuales representen una salida de dinero para la empresa, siendo en este ejemplo las cuentas de comisiones bancarias, con su saldo de 8.400, e intereses a cargo, con su saldo de 5.700 pesos. Después colocaremos las cuentas las cuales representen una entrada de dinero para la empresa, siendo en este ejemplo las cuentas de fluctuaciones cambiarias a favor, con su saldo de 1.600, y utilidad en ventas de activos, con su saldo de 6.600 pesos. Las que representen una salida de dinero para la empresa se le van a restar a la utilidad de operación, mientras que las que representen una entrada de dinero para la empresa se le van a sumar a esa utilidad, para que dé paso a la utilidad antes de impuestos, que da como resultado 266.200 pesos. Después colocaremos lo que son los impuestos los cuales le afecten a la empresa. En este caso únicamente colocaremos el ISR por un 30%, que da como resultado 79.860 pesos, que es el 30% de la utilidad antes de impuestos. Ahora, para terminar con el estado de resultado, debemos de colocar lo que es la utilidad neta, que surge de la resta entre la utilidad antes de impuestos y los impuestos que hemos colocado. Y en este ejemplo nos da como resultado 186.340 pesos. Ahora voy a hacer el estado de posición financiera. Para empezar, debemos poner en el estado de posición financiera los activos a corto plazo. Lo que tenemos que hacer es poner la nota 1, la cual es efectivo y equivalente de efectivo. Ponemos sus respectivas cuentas según esta NIF y las que tengamos en nuestra balanza. En nuestro caso, solamente tenemos caja, bancos e inversiones a corto plazo. Ponemos sus montos y estos se suman para darnos el total de la nota 1 de efectivo equivalente a efectivo. Esto lo vamos a poner en el estado de posición financiera de la siguiente forma. Ponemos efectivo y equivalente de efectivo, ponemos el total de la nota y del lado izquierdo ponemos nota 1, esto para indicar de dónde estamos sacando esta información. Realizamos la nota 2, la cual es cuentas por cobrar, la cual se divide en dos. En cuentas por cobrar a clientes, ponemos sus cuentas, los montos y el total. Y se divide también en otras cuentas por cobrar. Ponemos las cuentas correspondientes, los montos y el total. Pondremos cuentas por cobrar a clientes en el estado de posición financiera
y su total. Pondremos otras cuentas por cobrar y el total que nos dio. A ambas cuentas le pondremos nota 2 del lado izquierdo. Debajo de esto pondremos el IVA acreditable y el IVA pendiente de acreditar con sus montos. Pasaremos a realizar la nota 3, la cual es inventarios. Pondremos sus cuentas y sus montos y obtendremos su total. Esto lo ponemos de igual manera en el estado de posición financiera. Ponemos el total y nota 3. Realizamos la nota 4, pagos anticipados. Se divide en pagos anticipados a corto plazo. De igual manera ponemos sus cuentas y sus montos. Sumamos para obtener el total. Ponemos pagos anticipados a largo plazo, que es la segunda subdivisión que tiene. Sus cuentas y sus montos. Realizamos la suma para obtener el total. Y lo ponemos en el estado de posición financiera, pero solamente vamos a poner los pagos anticipados a corto plazo, ya que los de largo plazo los pondremos más adelante. También tenemos que realizar la nota 5, la cual es propiedad, planta y equipo. Ponemos los componentes no sujetos de depreciación y los sumamos. Ponemos los componentes sujetos de depreciación y aquí lo que vamos a hacer es poner todos nuestros componentes sujetos de depreciación y restarles su depreciación acumulada a cada uno. En este caso es edificios, maquinaria, equipos de cómputo e impresión, equipos de transporte equipo de reparto. A cada uno de estos le vamos a restar su depreciación acumulada y una vez restado sumamos todos estos resultados que nos dio la resta y también lo sumamos con el total de componentes no sujetos de depreciación para así obtener el total de propiedad, planta y equipo. Ahora venimos al estado de posición financiera y lo ponemos en largo plazo. Propiedad, planta y equipo, nota 5, y también vamos a poner los pagos anticipados a largo plazo que no habíamos puesto antes. Ponemos sus montos y pagos anticipados nota 4. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar el total de los activos a corto plazo y los activos a largo plazo. Y de igual manera, estos totales vamos a sumarlos para obtener el activo total. Ahora lo que sigue es poner los pasivos. Pondremos todas las cuentas que tenemos en nuestra balanza que sean pasivo corto plazo. Y importante recordar que debemos poner el ISR por pagar, que este se saca del estado de resultados. Ponemos sus montos, sumamos el total y ahora ponemos los de largo plazo haciendo lo mismo. Las cuentas, sus montos y el total. Ahora, el total de ambos de corto plazo y largo plazo lo sumaremos para obtener el total del pasivo. Lo que sigue es poner el capital contable. Y también vamos a poner la utilidad neta, que esta de igual manera se saca en el estado de resultados. Ponemos los montos y los sumamos para obtener el total del capital contable. Tenemos que sumar el total del pasivo y el total del capital contable para obtener la suma del pasivo y el capital contable. Y ya lo último que tenemos que hacer es verificar que la suma del pasivo y el capital contable sea igual al activo total, como se puede ver en este caso. En este apartado nos centraremos en entender la utilidad de los estados financieros dentro del contexto empresarial. Estos documentos son cruciales para diversas partes interesadas por la información valiosa que proporcionan, como el apoyo en la toma de decisiones, ya que los estados financieros son esenciales para esto, ya que ofrecen a los administradores información clave sobre ingresos, ventas, inversiones y costos, los cuales es fundamental para una gestión eficiente de la empresa. En segundo lugar, encontraríamos el monitoreo del progreso empresarial. Estos documentos permiten a los propietarios monitorear el progreso de sus negocios, ya que esto es vital para evaluar si la estrategia actual es adecuada o si es momento de realizar cambios y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. En tercer lugar, encontramos la obtención de préstamos de capital de trabajo. Aquí nos menciona que los estados financieros juegan un papel importante en la obtención de préstamos de capital de trabajo, ya que revelan la liquidez de la empresa, lo que es un dato de confianza por los acreedores y facilita la adquisición de préstamos. En cuarto lugar, encontramos el cumplimiento tributario. Esto nos ayuda a cumplir con las obligaciones fiscales al permitir a las autoridades fiscales verificar si la empresa ha estado pagando sus impuestos correctamente. Para concluir, la importancia de los estados financieros radica en su capacidad para proveer información crítica que impacta la toma de decisiones, la gestión eficiente y el cumplimiento de regulaciones y obligaciones financieras. Esto, a su vez, es un pilar para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa.